y damos gracias a Dios porque nos ha llamado aquí, esta casa está aquí en esta isla y sabemos lo bendecida y el amor de Dios que ha sido derramado para con todos nosotros. Gloria a Jesús. Damos la bienvenida en esta mañana. Todos los que estamos aquí son bienvenidos, no importa que haya venido por primera, segunda, tercera vez. Usted es bienvenido a la casa de Dios. Vamos a ver los anuncios de esta semana. ¿Qué mejor manera de comenzar la semana que buscando a Dios? Por eso, cada domingo tenemos 3 servicios. El primero de 8 a 9:15. El segundo de 9:30 a 10:45. Y el tercero de 11 a 12:15. Así que te esperamos en uno de estos 3 horarios. Lunes tenemos oración en el templo a las 7:30. En nuestras redes sociales, YouTube y Facebook, cada martes a las 8 p.m. puedes encontrarnos con nuestro discipulado bíblico. También encontrarás una gran variedad de contenido que pueden bendecir tu vida. Los miércoles tenemos actividad vía Zoom. A las 8 tenemos culto de damas y para los nuevos creyentes tenemos a las 9 doctrina bíblica. Déjanos saber cuál de estos 2 grupos quieres estar. Cada viernes a las 6:30 tenemos discipulado para adolescentes y justo después tenemos nuestro servicio de sociedades de 7:30 a 8:40. Si eres joven de 17 años en adelante, los sábados a las 8 tenemos vía Zoom discipulado de jóvenes. Intégrate. Esta ha sido la programación. Esperamos verte esta semana. Hasta la próxima. Amén, amén, amén. Damos gracias al Señor por cada uno de estos servicios y actividades y programas que el Señor nos permite tener. Este próximo viernes en el servicio de sociedades vamos a tener nuestra Santa Cena. Es la primera del año, porque recuérdense que la primera tocaba ese primer viernes del año, pero por el tema de la pandemia que estaba tan alto, consideramos prudente dejarla cancelada y hacerla este próximo viernes. Así que motivamos, venga, únase a esta celebración de recordar lo que es la muerte de Cristo, pero también recordamos su resurrección. Así que el próximo viernes tenemos Santa Cena aquí en la iglesia. Hay un anuncio que el pastor del centro que le damos asistencia les manda a decir, que le da gracias a la iglesia, a aquellos que han tenido un momento de oración por él. Él fue operado de la vista y gracias a Dios en uno de los ojos ya puede estar viendo perfectamente y damos gloria y alabanza a nuestro Señor porque estuvo con él. Y él quiere darle ese agradecimiento y le manda a decir al pueblo en ese sentido. Damos gracias al Señor, Dios es bueno. Y mismo en esa comunión vamos a dejar ya sin más preámbulo a la persona que Dios ha pensado y en los planes eternos estaba que nos trajera la palabra en esta mañana. Él es una persona muy querida por nosotros, nuestro hermano Vinicio Filión, un siervo del Altísimo. Pon tu corazón y tu mente dispuesta a recibir palabra de Dios en esta mañana. Dios les bendiga. Denle un aplauso a Cristo en esta mañana. Porque Él es merecedor de toda gloria. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Mi nombre es Vinicio Filión, para los que no me conocen. Yo quiero que, si hay amigos en este lugar que nos visitan por primera vez, levanten sus manos. Qué bendición. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Esta es su casa y nosotros su familia. Amén. Qué bendición. La palabra del Señor dice en el libro de Génesis 12, del verso 1 en adelante. Yo quiero que estén muy atentos a esta palabra en esta mañana. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te engrandeceré y engrandeceré tu nombre y serás bendito. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Amén.
Se pueden sentar. La Biblia nos enseña en Génesis 12, en su capítulo 1, que el Señor le habló a Abraham y le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la ciudad que yo te mostraré. La Biblia nos enseña que habiendo Abraham escuchado la voz del Señor, comenzó a caminar buscando a Dios. ¿Cómo así? Quiero decirte esto. Voy a tomarme un segundo para esto. Muchas veces en nuestra vida hemos sentido que Dios nos está hablando. Muchas veces en nuestros caminos hemos sentido la voz de Dios que nos guía a algo determinante en nuestra vida, a un movimiento determinante para nosotros, a situaciones que podrían darse que nos llevarían a convivir o a vernos involucrados en una situación diferente a lo que conocemos, a una situación diferente a lo que expresamos realmente o a lo que hemos conocido desde el principio de nuestros tiempos. Dios le habla a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la ciudad que yo te mostraré. Abraham venía de una ciudad llamada Ur de los Caldeos. En Ur de los Caldeos, Abraham había aprendido costumbres desde su nacimiento que formaron al hombre que Dios llamó. Costumbres familiares que determinaron en la vida de este hombre que Dios había llamado en un momento determinado. Estas costumbres eran lo que decían quién era Abraham. Estas costumbres eran lo que manifestaban quién era este hombre que Dios había llamado. Mas la palabra nos enseña que Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la ciudad que yo te mostraré. La vida de Abraham está envuelta en muchas situaciones que demarcan el movimiento de Dios en los hombres. La vida de Abraham nos enseña que el Señor tiene un diseño plasmado para con nosotros y que este diseño que Dios tiene plasmado se va a cumplir en nuestro diario vivir. La Biblia misma nos dice y nos enseña que Abraham caminó como viendo al invisible. Pero vemos a un Abraham que escucha la voz de Dios. Vemos un Abraham que escucha al Dios que los está llamando y comienza a caminar. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos escuchado la voz de Dios? ¿Cuántas veces en nuestros caminos hemos escuchado a Dios guiando nuestros pasos, pero nosotros no damos el paso de creer en la voz que nos está hablando? ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos visto a Dios obrar en medio nuestro o en medio de nosotros? Hemos sentido que Dios nos ha hablado algo determinante para nuestros caminos, pero nosotros no creemos la palabra y no comenzamos a caminar. Mas sin embargo, la Biblia nos enseña que Abraham caminó y dice que salió de Ur de los Caldeos a Harán. Y estando allí en Harán, habiéndose llevado a su sobrino Lot, estuvo allí por un tiempo hasta que fue a Canaán. Y dice que en Canaán se le revela a Dios de nuevo a Abraham. Y le dice el Señor a Abraham en Canaán: esta tierra se la daré por heredad a tu descendencia. Y en esta preciosa mañana quiero hablarte de la heredad de Cristo. La heredad que Dios ha marcado para una generación. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado sabiendo que tenemos una heredad incorruptible en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros hemos caminado sabiendo que hay una heredad que está preparada para con nosotros, pero nosotros no hemos dado el paso de creer en esto que está marcado para con nuestras vidas? Pero nosotros no hemos dado el paso de aquello que está edificado en Dios para con nosotros. La Biblia dice que Dios le habló a Abraham en Canaán. Mas sin embargo, la misma palabra nos enseña que en aquel lugar fue el lugar que Dios había determinado que él iba a entregar a una generación. Mientras estaba estudiando esta palabra, el Señor me hablaba que cada una de las cosas que están edificadas para contigo, ya tú las viste y las pisaste. Cada una de las cosas que están edificadas que Dios construyó para tu vida, ya Dios las marcó para ti.
Aún uno de tus generaciones tuvo que pisar aquello que Dios dijo que iba a estar en tus manos. Abraham entró a la tierra y estuvo en ella. Y la tierra estaba poseída, claro, la tierra estaba en posesión de los caldeos, de los cananeos, del eteo, del jebuseo, del amorreo. O sea que la tierra estaba poseída, mas sin embargo Dios le había dado a Abraham. Y le había dicho, esta tierra será de tu descendencia. Esta tierra la voy a entregar por heredad a tu descendencia. Abraham, vino Isaac, vino Jacob, recibió la promesa del nombre de la tierra. Y pasaron mucho tiempo para que comenzase a cumplirse la palabra que Dios le dijo a Abraham. Los escribas, los estudiosos dicen que pasaron 400 años de cautiverio. Y después de tanto tiempo, Dios levanta a un hombre llamado Moisés. Y la palabra nos enseña que Moisés, al haber nacido, tenía tanta belleza que sus padres lo escondieron. Al esconder al niño por 3 meses, tomaron la decisión de echar al muchacho en las aguas del Nilo para que Faraón no le quitase la vida, porque había iniciado una persecución de todo niño, de todos los nacidos varones. Comenzó una persecución en aquel tiempo que hizo que este padre y esta madre entrara a este pequeño niño, a este infante, en una arquilla de juncos y la echara al río a que Dios hiciera con él conforme a que él quisiera. Y la palabra nos enseña que la sobrina, la hija de Faraón, encontró al muchacho, la tomó la hermana. Tomó al niño y lo hizo parte de sí. Lo adoptó, lo llevó a su herencia, lo hizo parte de la familia. Este muchacho llamado Moisés, la Biblia nos enseña que el Señor permitió tantas cosas en la vida de este muchacho que hoy están marcadas en las generaciones de la tierra. Pero Dios me hablaba algo muy bonito que me encantó. Moisés fue echado en las aguas del río. Moisés fue, siendo un niño, metido en las aguas. Y vemos la historia de Moisés, de un muchacho que llega al reinado, que Dios lo hace príncipe de Egipto. Y allí, siendo príncipe, se da cuenta que el reinado donde estaba, o el linaje del cual él estaba sirviendo, no era su linaje. Y dándose cuenta de estas cosas y viendo lo que estaba pasando con un pueblo que ya él estaba mirando hace mucho tiempo, la aflicción de ese pueblo, se dio cuenta y pasaron cosas a tal punto que Moisés mata a un egipcio. Sale huyendo. Y cuando sale huyendo Moisés, 40 años después, la voz de Dios le habla. Y allí comienza la historia de lo que hoy conocemos, que es la apertura del pueblo a haber salido de Egipto con mano fuerte y entrar a la promesa que Dios le había dado a Abraham. Yo no sé cuál es la promesa que Dios le ha dado a tu vida, a tu familia, a los tuyos. Yo no sé cuál es la promesa que cargas desde hace mucho tiempo, que está aferrada a ti, a tu descendencia. Yo no sé cuál es la promesa que Dios ha marcado para ti. Pero sí te digo que llega el tiempo del cumplimiento de toda palabra que salió de la boca de Dios. Muchas veces no conocemos cuál es la promesa que Dios determinó para con nuestras vidas, para con nuestros hijos, para con nuestra descendencia. Y no le pasamos a nuestros hijos el conocimiento de la heredad de Dios para con nosotros. No le pasamos a nuestros hijos el conocimiento de lo que Dios dijo a nuestros padres. Cuando Dios se le presenta a Moisés, le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Había un conocimiento que había establecido en la vida de esta descendencia, que estaba marcado, empalmado en su ADN. Había un conocimiento que había sido pasado a esta descendencia, que aún Dios mío, Moisés, que no conocía tanto de Dios, se dio cuenta quién era ese Dios. Si nos damos cuenta y si leemos bien la palabra, este muchacho fue tomado a los 3 meses de la casa de sus padres y fue llevado al palacio,
¿Dónde este muchacho adquirió este conocimiento para conocer al Dios de sus padres, de sus descendientes? ¿Dónde este muchacho adquirió el conocimiento para darse cuenta que ese era el Dios que hablaba en medio del desierto? Que ese era el Dios que se le presentaba a los hombres y los hacía salir de un lugar a otro sin saber a dónde iban ni cuál era su destino. Que ese era el Dios que los estaba preparando para que pudiesen ver la promesa que Dios había edificado para con ellos. Pero ¿qué nos está pasando? Moisés, un joven llamado por el Señor, cuando Dios lo saca de tierra de Egipto, dice que se ven frente al Mar Rojo y detrás de ellos viene un ejército de Faraón persiguiendo a este pueblo que había salido de Egipto. Y detrás de ellos viene ese ejército que viene persiguiendo a esta generación. Mas sin embargo me gusta algo muy hermoso de la palabra. Dice que Dios le habla a Moisés y las aguas del río se abren para él. Y ellos cruzan en seco. Pero el Señor me decía algo que cambió mi estilo de ver la vida. El Señor me decía que cada una de las cosas de tu vida están escritas. ¿Por qué las aguas tuvieron que abrirse delante de él? Porque ya era un hombre que había sido entrado en las aguas, mas sin embargo las aguas no lo habían podido con él. Porque era un hombre que desde su nacimiento ya había sido entrado en las aguas, mas sin embargo las aguas no lo hundieron. Yo no sé por lo que ha pasado en tu vida. Yo no sé cuáles son las situaciones que has podido pasar hasta el día de hoy, pero yo sé que el Dios que te llamó te metió ahí porque tenías la autoridad para poder cruzar. El Dios que edificó sobre ti permitió que tú entraras en esa situación porque en ti está el ADN para que puedas pasar el proceso que estás pasando en este momento. Dios primero entra a Abraham en la tierra y le dice: esta heredad será de tu descendencia. Porque primero tiene que entrar uno para que pueda conquistar la tierra que Dios ha dicho. Porque primero hay uno que tiene que entrar a la tierra para que la descendencia pueda ver aquello que Dios ha edificado. Porque primero uno tiene que poseer la tierra para que sea entregada. ¿Qué estamos haciendo para que los nuestros puedan ver el propósito de Dios? ¿Qué estamos haciendo para que nuestros hijos puedan entrar a eso que Dios ha dicho sobre nosotros? ¿Qué estamos haciendo para que las generaciones puedan construir en las manos del Señor lo que Dios ha dicho? Abraham nos enseñó el camino. Creyó en Dios y la palabra dice que caminó como viendo al invisible. No miró su estatus social, no miró su condición actual. Él miró la palabra que Dios había dicho. No miró lo que estaba aconteciendo con él. No miró sus indecisiones. No puso los ojos en él mismo, sino lo puso en aquel que lo llamó. No puso los ojos en su condición, sino en la palabra que salió de la boca de Dios. Porque muchas veces estamos pensando en nuestra condición y no en la palabra que Dios ha dicho. Porque muchas veces tenemos los ojos, los oídos, tenemos nuestro corazón y nuestros pensamientos puestos en nosotros mismos, en nuestras indecisiones, en nuestros proyectos, en lo que queremos ver y hacer, pero no en la palabra que Dios dijo de nosotros. Y la palabra que Dios dijo va a construir en nosotros el hombre que Dios edificó. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y engrandeceré tu nombre, y voy a hacer que tu nombre sea enaltecido entre los hombres. ¿Por qué? Porque Abraham había conocido que Dios le habló y comenzó a caminar conforme al Dios que lo llamó. Es tiempo de comenzar a caminar detrás de la promesa que Dios determinó sobre ti. Es tiempo de que corras aquello que Dios le dijo a tu descendencia. Es tiempo de que camines detrás de la palabra que Dios edificó en tu vida. Es tiempo de caminar. Y la Biblia nos enseña que cuando fueron a llevar a Jesús a la edad de 12 años para que fuese presentado según las costumbres judías ante el concilio, y para que fuese presentado en Israel, y las costumbres del pueblo hebreo era que
los niños a partir de los 12 años toman lo que es la adultez. A partir de 12 años ya son adultos. Nosotros a los 18, en Estados Unidos 21 y etcétera, etcétera. Y diferentes países tienen diferentes tiempos para esto. Pero en Israel, a los 12 años ya un niño, lo que nosotros llamamos un niño, para ellos es un adulto. Porque a los 12 años un infante tiene que conocerse la ley. Porque a los 12 años un infante tiene que conocer sus costumbres. Y dice que cuando llevaron a Jesús a ser presentado ante el concilio judío, aconteció que la multitud era tanta que de repente el niño en medio de la multitud se perdió. Y dice que ya yendo de camino comienzan a buscar al muchacho. ¿Dónde está Jesús? ¿Y dónde está? Y se dan cuenta que el niño se había quedado. Y su madre y su padre salieron corriendo y se devolvieron a la ciudad. Y encuentran al muchacho rodeado del pleno judío, de los doctos de la ley, enseñándoles. Y cuando su madre va corriendo, mi hijo, ¿qué te pasa? Y él le dijo: en los negocios de mi padre debo estar. En el código de este niño, en el código de este muchachito, ya estaba el propósito impregnado dentro de él. Lo que él iba a hacer en las generaciones postreras, tiempo después, ya estaba dentro de este muchachito. Y estaba manifestando la palabra que salió de la boca de Dios. Yo no sé qué tú estás viendo en tus hijos. Yo no sé qué estás viendo en tus generaciones. Pero en ellos ya está el código que Dios edificó. Pero en ellos ya está el código que Dios plasmó. Pero debemos nosotros de enseñarle a nuestras generaciones a seguir al Dios que nos llamó. Debemos de enseñarle a nuestras generaciones a caminar detrás de aquel Dios que edificó en nosotros. Porque estamos delante de una generación que está llena de muchas cosas, que quieren mostrarle un destino, un camino, que quieren llevarlo por lo que ellos quieran. Nosotros debemos de plantar la palabra a nuestros hijos. Nosotros debemos de plantar la palabra a nuestras generaciones. Debemos de pasarle el ADN de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y estando predicando hace varios días en Asua, el Señor puso una palabra en mí. Y le pregunté a uno de los jóvenes que estaba ahí conmigo, que conocí. Digo, ¿qué fue lo que te permitió estar en esto? ¿Cuántos años tú tienes en el Evangelio? Me dijo 8. ¿Qué te permitió estar aquí? Me dijo, no, varón, es que los muchachos me buscaron. Y no. ¿Qué hizo Dios contigo cuando te llamó? ¿Qué fue lo que Dios te enseñó? ¿Qué fue lo que Dios impregnó en tu espíritu? ¿Qué fue lo que te hizo estar aquí? Fue que Dios te dejó probar un poquito de su gloria. Nadie ha sido llamado sin que Dios lo deje probar un poquito de su gloria. Y este poquito de gloria, este poquitico de gloria, le ha dado a muchos para seguir en el camino del Señor hasta hoy. Porque el Señor se le mostró a Moisés en una zarza. Y allí comenzó la vida de este hombre. ¿Cómo fue que Dios se te mostró a ti? ¿Cómo fue que el Señor te llamó? ¿Cómo fue que el Señor edificó en ti? Aquello que está dentro de ti tiene que brotar para muchos. Aquello que está dentro de ti tiene que hacer que otros caminen y corran. Aquello que Dios puso dentro de ti, que es tu herencia, que es tu heredad, es lo que tú tienes que pasarle a esta generación. Es lo que tú tienes que pasarle al que vive contigo. Es lo que tú tienes que pasarle a tus vecinos, a tu esposo, a tu esposa. Aquellos que no conocen esa gloria necesitan conocer que hay un Dios de gloria que te llamó. Aquellos que no se han visto dentro de esa unción necesitan reconocer que hay un Dios que trabaja en la unción. Aquellos que no han sido sanados necesitan conocer al Dios que sana. Pero pasaron tantos años para que Dios volviera a revelársele al pueblo. ¿Sabes por qué? Porque se olvidaron del Dios que los llamó.
Pero pasaron tantos años para Dios volvérsele a revelársele al pueblo. Porque se olvidaron que Dios estaba ahí para con ellos. Olvidaron de clamar. Señores, cuando el pueblo entró en Egipto, no entró mal. Entró con el favor de Faraón. Entró con puertas abiertas, teniendo lo mejor. Porque Dios había hecho una maravilla que nunca había sido vista. Y esta maravilla hizo que Faraón doblara sus rodillas ante el Dios de José. Y que este pueblo llegase y entrase por la puerta grande. Mas sin embargo se olvidaron de Dios porque lo tenían todo. Se olvidaron de Dios porque tenían todo lo que necesitaban al entrar. Al haber muerto Jacob, habiendo muerto José, todo cambió. Porque se olvidaron de lo que los había puesto en ese lugar. ¿Qué fue lo que te puso en ese lugar? ¿Qué fue lo que te tiene en este lugar? ¿Qué fue lo que te ha permitido llegar aquí? Es que el Señor te está llamando. Es que el Señor quiere que entres nuevamente con Él a ese secreto que hace mucho tiempo no vuelves. Es que el Señor quiere que no pienses en el tiempo que tienes, sino que te veas en el espejo de que fue hoy que lo conociste nuevamente. Es que el Señor está llamando a una generación a que se dé cuenta que todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. No importa lo que tú estés viendo. No importa lo que esté aconteciendo a tu alrededor. Y si no se cumple contigo, entonces comienza a levantar uno de tu generación para que pueda ver la promesa que Dios ha dicho. Y si no se cumple contigo, entonces haz como dijo José. Oigan, cuando pase lo que pase, agarren mis huesos donde quiera que estén y llévenselo para que aunque sea ellos vean la promesa. La promesa de Dios se va a cumplir en tu vida, pero tienes que comenzar a caminar como viendo al invisible. Ponte de pie. Aleluya. ¿Sabes qué es lo que está pasando en nuestra vida? ¿Sabes qué está pasando en este tiempo? Que el Señor, como lo ha hecho muchas veces, está permitiendo que nosotros veamos el espejo de la palabra y de lo que está escrito. La Biblia dice en Mateo 24:25 que cuando escuches de guerras, de rumores de guerras, cuando se levante padre contra hijo, no haya padre contra hijo, ni hijo contra padre, cuando veamos estas cosas, apercibamos nuestra vida. Velad y orad, para que cuando llegue el día del Señor, que nadie sabe ni el momento ni la hora, estemos nosotros preparados para estar con Él. Velad y orad, porque Él nos enseñó en su palabra que para Él no hay tiempos conforme a lo que Él ha dicho. Abraham recibió una promesa. Él pensaba que su hijo Isaac iba a ver esta promesa. Pero la promesa que Dios había dicho estaba presta para una generación. Hace 2000 y pico de años Dios dio promesas sobre nuestras vidas. ¿Estamos caminando en ellas? Hace 2000 y pico de años el Señor te dijo que lo iba a hacer contigo, con tu casa y con tu familia. Y a ti que estás en las redes, que estás viendo este mensaje, comienza a caminar. No veas lo que está aconteciendo en tu vida hoy. Mira la palabra que Dios dijo de ti. Endereza tus pasos, afirma tus caminos y verás a Dios obrar como nunca antes. Endereza tus pasos, afirma tus caminos y verás a Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te doy gracias, Señor. Si hay alguien en este lugar que quiere recibir al Señor como su único Señor y Salvador. Si hay alguien en esta casa
Si hay alguien hoy en este lugar que quiere tomar la decisión de entregarle su vida al Señor, o si quieres volver a caminar como viendo al invisible, este es el momento. ¿Hay alguien que quiera a Cristo en esta mañana? ¿Quieres a Cristo? ¿Quieres a Cristo? Si quieres a Cristo, ven aquí delante, que quiero orar por ti. Gracias, Señor. ¿Quieres a Cristo? Ven. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Gracias, Señor. ¿Alguien más quiere a Cristo? Renuevas mis fuerzas, tú guías mis No es casualidad de que estén aquí. La decisión fue suya. Y ustedes dijeron, nosotros queremos que Él, hablando del niño, sea tuyo, Señor. Nosotros queremos, tú dijiste, yo quiero que Él sea para ti. Porque viste un ejemplo, no sé de quién, y yo quiero eso para mi bebé. El Señor los está llamando. Y Él es que construye en la vida del hombre. Y Él lo quiere hacer de la mejor manera para ustedes. Si quieren a Cristo, es el tiempo. Amén. Padre, gracias, Señor. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesús. Señor Jesús. En esta hora, yo te confieso como mi único Señor y Salvador. Te pido que borres mis pecados, que limpies mis rebeliones y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Acéptame. Soy tuya. Soy tuyo, digo yo. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te pido por ella, Señor. Padre, que tu presencia, Señor, sea su alimento. Esta,